Hola a todos, espero que se encuentren súper bien. Dios les bendiga grandemente. Mi nombre es Gina, soy hija y sierva del Dios Altísimo. Vivo en la ciudad de Medellín, Colombia. Soy colombiana, para la gloria y honra del Señor. Gracias a Dios y bendigo esta nación en el nombre de Jesús, al igual que todas las naciones, Latinoamérica, América, Europa, en donde Dios te tenga en estos momentos, que seas de bendición, columna de bendición en ese lugar, y que la luz de Jesús siempre esté en ti y que sea extensiva para aquellas personas que te rodean. Bueno, tengo esto muy pendiente, la verdad. Ya el hermano David me había dicho, hermana, que sería muy bueno que comparta también su testimonio. Y la verdad que por tiempo no lo había hecho, pero yo le decía, Señor, yo quiero dar parte de ese testimonio porque sé que hay almas, hay vidas que se van a edificar con ello. De pronto uno humanamente cree que lo que uno ha pasado o lo que Dios lo ha permitido pasar, para algunos sea, sí, eso todo lo pasamos, todo lo vivimos, pero no. Todo tiene su profundidad y también su porqué. Dios le permite a cada uno de sus hijos pasar por cierto tipo de proceso para sí mismo formarlo, capacitarlo, moldearlo y para usarlo como esa vasija útil, como esa perla preciosa para poder brillar y extender su luz para otras naciones a través de aquel que sí se dejó pulir, que sí se dejó moldear, porque hay muchos que dicen y quieren ser hijos de Dios, pero en el momento de que Dios toma ese barro en sus manos, sienten el apretón, dicen, uy, como que me está doliendo mucho, uy, no, ya comienza como la queja, como que, ay, no me voy a sacudir. Pero bueno, voy a contar parte de mi testimonio y espero que también sea de edificación para ti y para todas aquellas personas que también Dios permita que lo escuchen, y ya arrancamos. Resulta que yo conozco de Dios desde pequeña. Yo conozco de Dios desde pequeña, pero siempre he tenido recelo de las cosas de Dios. Siempre he tenido como esa cosa de que con las cosas de Dios no se pueden meter, con los instrumentos de Dios nadie, muy poco lo pueden tocar y así. La cosa es que yo crecí con eso y ya en el tiempo de la adolescencia eh, comencé con un proceso también muy fuerte en cual solamente Dios me pudo sostener, porque la verdad que la adolescencia y la juventud, ese transitar en ese momento de ciclos espirituales que uno tiene que aprender a discernir que lo que uno verdaderamente quiere para su vida, no dejarse enfocar. Gloria a Dios, me sostuvo. Obviamente que como todo ser humano cometí errores, pero el que comenzó la obra en mí, él mismo la terminará y estoy en el proceso. La cosa es que ya comencé a caminar con Dios desde hace muchos años, digamos que siendo fiel a todo lo que Él me decía, amando siempre a Dios sobre todas las cosas. Y llegó un tiempo de mi vida que me tocó comenzar la universidad en una ciudad llamada Cali, Colombia. Estando en Cali, Colombia, comencé a estudiar una carrera que eh, por cosas, digamos que de las personas que me rodeaban como familiares, como la parentela, como no se dice, comenzaron también el enemigo comenzó a través de ellos a usarlo. Y bueno, la cosa es que a pesar que estudié una carrera, Dios no me permitió ejercerla en su totalidad. Me llené de deudas, ya quería yo, ya llevo 4 minutos, ya quería como entender el porqué, la verdad, no entendía mucho, pero decidí creerle a Dios y saber que Él era que me sostenía. Cuando el Espíritu Santo siempre me ha dicho, te he puesto en este plano terrenal para que tú promuevas el nombre de Jesús, para que tú lleves a muchas personas a los pies de Cristo y que a través de tu testimonio puedas también traer a otras personas. Decidí creer en Dios, no ha sido fácil, la verdad que no ha sido fácil, pero en medio de todo este proceso he visto la fidelidad de Dios en cada uno de los trayectos y los pasos de mi vida.
No te niego que para mí y también para mi familia llegó una época que no se comprendía mucho. De pronto cuando uno buscaba un empleo no se le daba, las puertas totalmente cerradas. ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Yo qué voy a comer? Pero Dios siempre lo sorprendía a uno con el pan diario, con el sustento. Si Él le da de comer a las aves en los cielos, ¿por qué no te daré de comer a ti? Mayor valor tienen mis hijos que los animales de los cielos, que Él da su ración a tiempo a cada uno de ellos. Entonces aprendí y entendí que tenía el llamado en cual, aunque para muchos era complejo y difícil de comprender, para mí también era un desafío y obviamente lo acepté el Señor. Ya después de ese tiempo, en la parte de la carrera profesional y todo eso, igual para el cielo no va ninguna carrera profesional, sino que tú te formas profesionalmente en el mundo espiritual. Obviamente Dios te permite estudiar algo, pero para ejercerlo en el momento que Dios quiera que tú lo ejerzas, para ponerlo en práctica en el momento que Dios quiere que tú lo pongas en práctica, de pronto para servir a una comunidad con eso en el momento adecuado. Y la cosa es que ya después de eso, Dios me dice, te trasladaré de ciudad, te trasladaré a Medellín, Colombia. Cuando Dios me traslada a Medellín, Colombia, me traslada con una palabra, porque no se mueve un hijo de Dios sin antes si Dios antes no darle una palabra a ese hijo. No se mueven por emociones, entonces hay que ver que cada mover de tu vida sea bajo una promesa, bajo una palabra y no por emociones. Es que me quiero ir y me voy, no. Si tu presencia no irá conmigo, no me saques de aquí. Esa fue la palabra que yo le dije al Señor. Y si esto es de parte tuya, Señor, dame una palabra, porque ya me comenzó a mostrar la ciudad sin yo conocerla, ya me comenzó a anticipar a muchas cosas de lo que iba a pasar y que para mí iba a ser fuerte, pero que confiara que Él iba a estar conmigo siempre. Hay cosas que no entendemos. En el camino, cuando tú le dices a Dios, acepto, Señor, tu proceso y que yo me monte en el búnker de lo que creemos en Dios, obviamente las tinieblas se van a levantar, pero es allí que tú debes de permanecer firme, creyéndole a Él, creyéndole al que todo lo puede y quien te escogió y te separó, quien te está despulgando como oveja. Entonces, cuando yo dije, Señor, sí, acepto, igual ya venía con un proceso espiritual, ya venía con una formación espiritual, porque de cierta manera Dios me mostraba cosas que verdaderamente no eran para, para digamos que para tenerlas, a pesar de que uno iba a ciertas iglesias, todas las iglesias son todas las iglesias, hay algunas iglesias nacidas del corazón de Dios y otras que no. Eso ya lo tengo como un poquito explicado en mi canal de YouTube, en el canal de evangelismo, porque también soy evangelista. Dios me saca de Cali, Colombia, con una promesa, y la promesa es la siguiente: vivirás por fe y no por vista. Vivirás por fe y no por vista. Bueno, cuando Dios me saca con esa palabra y me muestra la ciudad sin conocerla, empaca porque te vas de ciudad, y me da esa palabra que vivirás por fe y no por vista, como lo dice en 2 Corintios 5:7. Vivir por fe y no por vista es porque también vas a ser formada aún más o formado aún más en la fe. Vas a tener desafío en la fe. Vas a sí o sí creer que Él te va a sostener y te va a sustentar. Entonces, por más conocimiento que tú tengas en una materia, en una carrera, en una profesión, por más, digamos que mi profesión en principio fue la odontología, por más que tú te vengas y con todos los implementos de conocimiento, cuando tú eres escogido para ser evangelista, eso queda en un tercero, cuarto plano. Porque por más que tú quieras tener pacientes, no van a llegar. Porque por más que, si Dios quiere, te bendice con pacientes. A veces en el meme llegaban 2, 3 pacientes. Y bueno, en fin, muchas cosas que uno dice, Dios mío, qué complejo, pero decidí creer en ti. Llegar a una casa con una maleta,
y allí que te hagan el feo y que Dios te diga con anticipación, durarás 2 meses y antes de los durarás 2 meses y a los 2 meses te trasladaré a un apartamento, busque el apartamento. Se levantaron contra mí en esa casa, otras personas sí me querían apoyar, ya Dios abrió puerta por otro lugar, comencé a alquilar, como sin un peso. Pero en el momento que necesitaba el dinero, Dios me enviaba a ese paciente. Y comencé con ese dinero. Eran dineros exactos que llegaban en el momento exacto para ocuparlo en lo que se debía de ocupar. Porque ahí también está, de que a veces Dios nos bendice con cosas, Dios nos bendice financieramente y comenzamos a invertir en lo que no es. Entonces, acá Dios en toda esa formación, inversión en lo que verdaderamente era necesario. Ya cuando comencé en alquilar ese apartamento, no tenía nevera, no tenía cama, no tenía nada. Y gloria a Dios, aquellas personas que me recibieron, una de ellas me pasó colchón, llegaron las ollas, llegaron la nevera. Vea, yo voy a cambiar de nevera y si usted quiere, le puedo dar esta nevera para que guarde sus cositas. Entonces ya Dios pone gracia en nosotros como hijos para bendecirnos a través de otras personas. Cuando tú guardas verdaderamente testimonio y cuando sabes que Dios algo va a hacer. Porque cuando Dios te lleva a un lugar con palabra y propósito, no tengas miedo a nada. No tengas miedo a nada porque Dios te va a sorprender. No se trata de desistir. Yo por qué hice esto, a mí qué me pasó, a mí quién me lagunó. No. Siempre recuerda de cómo Dios te sacó, en dónde estás y para dónde vas. Cómo Dios te ha bendecido, cómo Dios te bendice y también de la manera como Dios te va a bendecir por su fidelidad y también por tu entrega, por tu lealtad, por tu compromiso con Él. Ya después de ese tiempo comenzó, ahora sí, lo bueno como se dice. Lo bueno como se dice, la nevera vacía muchas veces, pero esos momentos, en esos días de tener la nevera vacía es donde mejor comía. Dios siempre ponía en mi camino personas que me daban. Bueno, entonces continuamos porque la verdad que se me detuvo el video. Y es que memoria llena. Como te decía, siempre en las neveras, siempre cuando la nevera estaba vacía o cuando yo pensaba que voy a comer, no hay nada en la nevera, Dios me sorprendía con algo. Pero como Dios es un papá que al hijo que ama lo disciplina, y en esa disciplina también está la formación, el moldear de carácter y todo lo demás que conocemos, hubieron momentos que ni el vecino ni nada. Entonces llegó una época en mi vida que el Señor Jesús me enseñó, a través de su Santo Espíritu me enseñó a que si yo tengo la autoridad en Jesús, si yo verdaderamente debo de vivir por fe y no por vista, debo de comenzar a declarar las cosas como si ya las tuviera. Allí también entra Hebreos 11:1, donde dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, cuando yo tengo la convicción de lo que no veo y la certeza de lo que espero, ya comienzo a declarar. ¿Qué me dijo Dios cuando vi la nevera vacía, cuando vi la alacena vacía, cuando no tenía ni un peso en el bolsillo, ni para transportarme, ni para nada? El Espíritu Santo me enseña a declarar en medio de ese proceso sobre la nevera, sobre la alacena, y audiblemente me dice: Gina, haz una lista. Haz una lista de lo que necesitas en tu nevera, haz una lista de lo que tú comes y preséntala ante Dios. ¿Quién más puede hacer lo que humanamente uno no es capaz de hacer? Entonces, esa es mi invitación. Tú como hijo de Dios, tú como hija de Dios, debes de aprender a declarar sobre tu nevera, sobre tu alacena, sobre tus necesidades y ver las cosas como si ya las tuviera allí. Y ver las cosas como si ya estuvieran allí. Señor, yo declaro esta casa para mí. Yo declaro, Señor, mi nevera llena. ¿Qué hice? La lista. Saqué la lista, Señor.
esto y esto y esto, veo pollo en mi nevera, declaré sobre mi nevera, veo pollo en mi nevera, veo el pescado, veo en el nombre de Jesús de Nazaret los lácteos, el queso, el yogur, todo lo que yo consumo. En la alacena veo el arroz, en la despensa veo todos los granos, lentejas, frijoles, mejor dicho, lo que tú comes. Lo que tú comes, eso es desafiar la fe. Tú debes como hijo de Dios aprender a desafiar la fe y no esperar que, ay, venga hermano, ore por mi nevera. Si como hija de Dios, si yo tengo una intimidad con Dios, si tengo una relación con papá, también sé que tengo la autoridad y también debo tener la fe de que a quien yo me arrodillo todos los días a clamar, a gemir en mi espíritu, es el mismo que traerá la provisión a mi casa. Él dice en su palabra que Él abrirá el buen tesoro de los cielos y nos bendecirá con toda bendición. Entonces, si esa palabra es real, porque la palabra de Dios es vida, entonces esa palabra se manifiesta y se hace viva en mí, se hace viva en lo que necesito. Entonces, ¿qué me dijo el Espíritu Santo? Haz una lista. Haz una lista, preséntasela a Dios y declara sobre tu nevera. ¿Qué ves en tu nevera? Al otro día me llegó todo. Al otro día me llegó todo. Entonces, como hijos de Dios, nos da miedo declarar, desafiar. Eso es locura, eso es algo que de pronto no va a suceder. Tú debes de aprender a creer que al que tú clamas, Él te escucha. Obviamente no con arrogancia, ante todo la humildad, porque al altivo Dios lo mira de lejos y de muy lejos. Hay que ser humilde, aceptar el proceso. Señor, yo estoy aquí fiel contigo. Una cosa, Señor, me he determinado y en esta seré firme, como lo dice también en Job 22:28. Porque es que también queremos que Dios nos bendiga, pero también no hacemos sacrificios para estar con Él, o sea, sacrificio de honra. Muchos quieren la bendición sin sacrificio. Muchos quieren la bendición sin sacrificio. Yo he sacrificado y seguiré sacrificando lo que Dios diga que se debe sacrificar. A veces se tiene que sacrificar la familia, muchas veces se tiene que sacrificar los hijos, muchas veces se tiene que sacrificar el empleo. Si estás en una buena posición económica o laboral, Dios te dice, renuncia al trabajo. Y hay veces que uno no entiende por qué. Pero Dios a cada uno de sus hijos lo lleva a un proceso diferente. No significa que le estoy diciendo que, es que yo he sentido como renunciar al trabajo. No te estoy hablando de eso, sino que hay tipos de sacrificios que Dios pide para poder llevar a cabo su grandísima obra, su majestuosa obra, su plan con cada uno de sus hijos. Muchas veces aquellas personas, después de que Dios les pide algo, después se lo retorna, después vuelve y los posiciona en un mejor lugar, en un nuevo mejor cargo. Sí, Dios hace con sus hijos lo que quiere. Lo que yo te estoy diciendo en este momento es que para uno estar en bendición también debe haber un sacrificio de tiempo. ¿Cuánto tiempo le dedicas a Dios? ¿Cuánto tiempo le dedicas al evangelismo? ¿Cuánto tiempo le dedicas a las almas? ¿Qué tan apasionado estás de las almas? En estos momentos, Dios no me ha permitido trabajar, me ha puesto en un tiempo de mi vida solo a las cosas de Él, a hablarle a otras personas, a orar, a interceder, a estar allí fiel. Pero va a llegar un momento que Dios me va a posicionar en un buen empleo y yo sé que en ese lugar es para hacer luz, si así Él lo quiere. Y si no lo quiere, siempre te va a dar una idea de trabajo, una idea de emprendimiento para bendecirte a través de eso. Porque Dios bendice las obras de nuestras manos. Entonces, si Dios bendice las obras de nuestras manos, es porque muchas veces no es para que tú estés en un lugar como esclavo. En todo no cabe pues esta palabra, obviamente. Pero sí, Dios te va a bendecir con una idea de emprendimiento. Las mejores ideas de emprendimiento las puede dar Dios.
Las mejores ideas de emprendimiento las da Dios. Una venta de empanada, una venta de, no sé, de lo que tú sabes hacer, de lo que tú te puedas desenvolver, de lo que tú tienes la habilidad y el conocimiento. Dios da habilidades, dones y talentos, entonces hay que poner cada uno de ellos en función. Y también creerle mucho a Dios cuando te dice las cosas. Y bueno, yo no voy a ser tan extensiva. El resto de las cosas las pueden conseguir en el canal de Adoradores y Embajadores para Jesucristo. También obviamente voy a una iglesia cristiana. Estoy totalmente, eh, digamos que en la palabra vivo para Dios. Me apasiona todo lo que es vivir para Dios. Y siempre le pido al Señor que me lleve siempre a desafiar, a desafiar mi fe. Porque muchas veces pasamos por situaciones en donde se requiere de fe. Se requiere de fe, de entrega, de amor, de ser un apasionado por su presencia. Y nunca, nunca, nunca te bajes del búnker donde te montaste. Porque al bajarte del búnker lo que te espera es la ballena. Al bajarte del búnker lo que te espera es la ballena. Y ojalá que no te dejes sacar de los caminos de Dios. Y si estás pasando por una situación, una adversidad en tu matrimonio, en tu casa, en tu hogar, tú como persona, pídele al Señor que te enseñe a permanecer en el amor y también a tener mucha fe, a vivir por fe y no por vista, a establecerte en sus caminos, a permanecer contra viento, tornado, huracán, marea, lo que se levante, porque no hay nada que Dios no le dé la victoria a sus hijos. Todo lo que pueda suceder es porque Él ya lo ha probado, algunas cosas ya se han anticipado, porque no hay prueba que Dios no conozca y que le da a sus hijos. Y cada prueba tiene una puerta de salida. Solamente nosotros no nos debemos desesperar, sino que pedirle a Dios que se haga y que se dé por cumplimiento su voluntad en esa prueba para nosotros, y que si nos hace falta moldear en algo, que Él lo haga para así mismo salir de esa prueba, de ese vendaval. Porque muchas veces están los vendavales y nos quedamos como que, ¿cómo vamos a enfrentar estos vendavales? ¿Qué otra cosa puede suceder en nuestras vidas? Si Dios enmudeció los vientos, si el Señor Jesús está en mi barca, no tengo nada que temer. Señor, enmudece los vientos. ¿O qué me quieres enseñar con este vendaval? A veces no se trata de que Dios diga, te callas viento, sino que tú también, en el nombre del Señor Jesús, este viento se calla con la autoridad que Dios me ha dado. Ejerce la fe. Yo creo que es hora de ejercitar la fe y no estar, digamos que, dependiendo de otra persona para poder llevarla en práctica. Porque si tú no ejerces la fe, te vas a quedar raquítico en ella. Todo el tiempo vas a tener la mamila en la boca, y la idea es que tú madures espiritualmente y no estés de una manera pasiva, sino activa a nivel espiritual. Porque ni los fríos ni los tibios Dios lo tolera. Hay que arder en el fuego del Espíritu Santo. Obviamente en la palabra de Dios dice orar los unos por los otros. Sí, vamos a orar por la situación de esa persona, pero ¿de qué vale si tú pides oración y estás viendo películas en Netflix? ¿Qué vale que tú pidas oración? Entonces también hay que ponerse la 10. Hay que ponerse la 10 en las cosas de Dios y estar allí estable y siempre ejercitar la fe, declarar en el nombre de Jesús como hijo de Dios y mantener fielmente sumergido delante de su presencia. Bendiciones, espero que este testimonio haya tocado tu corazón y que Dios te bendiga grandemente. Y bueno, que la paz de Dios esté sobre tu vida. En el nombre de Jesús. Amén. Chao.